El tema que vamos a trabajar ahora es el tema de funciones. Vamos a empezar definiendo qué es una relación en matemáticas. Para definir una relación se parte de dos conjuntos A, B, y una relación pues es un subconjunto de las parejas ordenadas que tienen a su primer elemento en A y al segundo elemento en B. Ahora veremos algunos ejemplos. Si consideramos a el conjunto de ciertas personas, David, Amílcar, Fabiola, Itzel, Julián, Waldo, Angélica, Abel y Gabriela, y al conjunto B, las letras del alfabeto, podemos definir una relación entre los conjuntos A y B como que a cada nombre se le asocie la letra del alfabeto con la cual empieza. Entonces, en este caso, R sería un conjunto formado por las parejas David D, Amílcar A, Fabiola F, Itzel I, Julián J, Waldo W, Angélica A, Abel A y Gabriela G. Veamos otro ejemplo de relación. En este caso, a cada número que sea cuadrado exacto le asociaremos su raíz cuadrada. Como al calcular la raíz cuadrada siempre tenemos dos posibles valores, uno positivo y uno negativo, por ejemplo, la raíz de 1 puede ser o más 1 o menos 1, entonces la relación estaría definida como 1, 1, 1 menos 1, 4, 2, 4 menos 2, 9, 3, 9 menos 3, 16, 4, 16 menos 4, y así continúa hasta el infinito. Un tipo particular de relaciones que nos va a interesar son las funciones. Las funciones tienen algunas características particulares. Para empezar, en las funciones, al primer conjunto se le llama dominio y al segundo conjunto se le llama codominio. Es muy importante, tanto en las relaciones como en las funciones, quién es el primer conjunto y quién es el segundo conjunto. En el caso de las funciones, la característica que tienen es que son relaciones en donde a cada elemento del dominio le asocian un único elemento del codominio. Los elementos del codominio se pueden repetir, pero los del dominio no. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a retomar el primer ejemplo que vimos, que era una relación que vamos a ver que cumple con las condiciones para hacer función. Como cada nombre empieza con una letra y solo con una, entonces es función. Para reconocer una función en un diagrama como el que se representa aquí, lo que tiene que ocurrir es que del dominio, que es el primer conjunto, de cada elemento deben salir solo una flecha, no más de una, aunque en el codominio, que es el segundo conjunto, pueden llegar varias flechas. Entonces, lo importante es que del dominio solamente de cada uno de sus elementos salga una flecha y no más. Y con eso se puede verificar que es función. Entonces, en este caso podemos ver que ocurre esto, por lo tanto sí es. Aquí podemos ver un ejemplo muy similar de función en el cual a cada una de las figuras del primer conjunto se le asocia la letra con la cual empieza el nombre de la figura. Por ejemplo, a la primera se le asocia la C de círculo, a la siguiente se le asocia la O de óvalo, a la siguiente la T de triángulo y a la siguiente la R de rectángulo. En este caso el dominio es F y el codominio es L. En la práctica hay muchísimos ejemplos de funciones y el concepto de función es muy importante en matemáticas, ya que permite encontrar asociaciones entre conjuntos, estudiar también su variabilidad. En este momento nada más los hemos representado como parejas ordenadas de conjuntos o como diagramas, pero también se pueden representar en tablas y en cada renglón se pone el elemento del dominio y el elemento del codominio que le corresponde. O también hay algunas funciones que se pueden representar de manera algebraica o gráfica, como veremos más adelante. Algunos otros ejemplos de funciones, por ejemplo, sería si a cada coche se le asocia su número de placa, esta sería una función.
Si a cada hijo se le asocia a su madre biológica, esto sería una función, dado que cada persona tiene una única madre biológica. Ahora veremos también algunos ejemplos de relaciones que no son funciones. Si retomamos el segundo ejemplo, que a cada número que sea cuadrado exacto le hacemos corresponder la raíz cuadrada, entonces al 1 le tendríamos que asociar el 1 y el menos 1, al 4 el 2 y el menos 2, al 9 el 3 y el menos 3, y al 16 el 4 y el menos 4, y así continuaríamos. Entonces este ejemplo no es función. Habíamos quedado que desde el punto de vista de diagrama, desde el dominio de cada uno de los elementos tiene que salir una única flecha para que sea función, y en este caso pues de cada elemento del dominio están saliendo dos flechas. Podría ocurrir que nada más con que uno de los elementos del dominio tenga dos flechas asociadas, solo con que pase eso deja de ser función. O sea, en este caso con todos tienen asociadas dos flechas, pero podría pasar que uno solo la tuviera y con eso deja de ser función. Volviendo a algunos de los ejemplos que se mencionaron anteriormente, si por ejemplo a cada madre se le asocia su hijo, esto no sería un ejemplo de función porque cada madre puede tener más de un hijo, y entonces si el conjunto de madres fuera el dominio y el conjunto de hijos el codominio, pues dejaría de ser función. Entonces es muy importante el orden, cuál es el dominio y cuál es el codominio. A continuación se muestra la gráfica de dos funciones. Es una convención que el dominio se considera en el eje X y el codominio en el eje Y. A veces puede ser diferente, pero casi siempre esta es la convención. Si no se especifica lo contrario, entonces siempre el dominio va a ser el eje X. Y en este caso, entonces, vemos que a cada valor del dominio le corresponde un valor distinto del codominio. Por lo tanto, es una función. Una manera de visualizarla es que si trazáramos una recta vertical, solo corta a la función en un punto, y es la manera de identificar que realmente es una función. Si hubiera alguna recta vertical que cortara a la gráfica en más de un punto, entonces no sería función. Aquí se muestran gráficas que no son funciones, porque si trazamos rectas verticales, hay algunas de ellas que cortarían a la gráfica en más de un punto. Si tomamos la circunferencia, puede haber varias rectas verticales que estarían cortando a la circunferencia en dos puntos, lo cual quiere decir que para un solo valor del dominio se estarían asociando dos valores del codominio, por lo tanto es una relación pero no una función. En este caso el segundo, que es una recta vertical, pues es un caso extremo. Justo al único valor, que es en este caso el 3, le corresponden todos los posibles valores de números reales, entonces no sería función tampoco. Algunas funciones que tienen tanto su dominio como codominio en los números se pueden representar algebraicamente. Para la notación de estas se usan usualmente letras como F, G y H minúsculas. En este caso, la primera expresión dice cuál es el dominio y cuál es el codominio, de dónde a dónde va la función. En este caso es una función que va de los reales a los reales, la función f. Por otro lado, la expresión algebraica de la función se lee como f de x igual a 2x menos 3. Esto significa que cada valor de x que sea sustituido en los números reales me va a dar el valor asociado de f de x. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular f de 1, pues sería 2 por 1 más 3, que me daría 6, o f de 3 sería 2 por 3 más 3, o f de 1/2 sería 2 por 1/2 más 3, o f de raíz de 2, 2 por raíz de 2 más 3. En este caso, pues como el conjunto del dominio es infinito, no podemos escribir todos los valores, pero
con escribir la expresión algebraica y decir que la función va de los reales a los reales, entonces ya se tiene de alguna manera abreviada toda la relación entre los números que está dada por esta función. Veamos otro ejemplo de función. En este caso va a ser una función cuyo dominio y su codominio van a ser los números naturales. Entonces esta función está definida como f de x igual a x cuadrada más 1. Eso quiere decir que los únicos valores que pueden ser sustituidos en x son números naturales, y a la hora de hacer la sustitución podemos encontrar cuáles son los valores asociados. Por ejemplo, al 1 le vamos a asociar 1 al cuadrado más 1, que es 2, al 2 le vamos a asociar 2 al cuadrado más 1, que es 5, al 3 le vamos a asociar 3 al cuadrado más 1, que es 10. Se puede ver aquí la gráfica. Son puntos que están aislados, pero no se pueden unir, porque si los uniéramos, entonces sería la representación de una función que iría de los reales en los reales, y en este caso solo los números naturales son los que tienen asociado el valor específico de la función dada. Veamos ahora otro concepto importante. Este concepto es el de rango o imagen. En este caso, el rango es un subconjunto del codominio, pero formado por los elementos que sí tienen asociación con los elementos del dominio. Ahora veremos algunos ejemplos. Retomando la función que asocia a cada persona la letra con la que empieza su nombre, en este caso a partir del conjunto A tenemos que solamente hay algunos nombres ahí y por lo tanto no todas las letras tienen alguna asociación. Entonces el codominio pues sería así el alfabeto completo de la A a la Z. Sin embargo, el rango es un subconjunto que serían los que sí están asociados, como la A, la D, la F, la G, la I, la J y la W, y esos constituirían el rango. Entonces el rango es un subconjunto del codominio. Hay veces que rango y codominio coinciden, pero no siempre es así. Aunque a veces se consideren funciones que van de los reales a los reales, es importante aclarar que no siempre los reales completos van a ser el dominio, a veces por la naturaleza misma de las funciones. Por ejemplo, si tenemos funciones que tienen variables en el denominador, siempre tenemos que evitar que se haga cero el denominador. Entonces, por ejemplo, la función f de x igual a 1 entre x tiene como dominio todos los reales menos el 0, porque si x vale 0, el valor no está definido. Si ustedes ponen en una calculadora 1 entre 0, verán que les marca error, entonces no está definido para 0. Entonces la forma de escribirlo son los reales menos el 0. La función g de x igual a raíz de x más 2, con las raíces es otra de las cuestiones que hay que tener siempre mucho cuidado. Siempre se tiene que checar que lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Entonces, para poder obtenerlo, pues es como resolver una inecuación. Entonces, la función g de x igual a raíz de x más 2 solamente tiene sentido cuando x más 2 es mayor o igual que 0. Y resolviendo esta inecuación, se obtiene que el resultado es el intervalo que va de menos 2 a infinito, cerrado en el menos 2. Entonces, si se toman valores que sean más pequeños que menos 2, eso se hace negativo y la raíz cuadrada no se puede calcular. Por otro lado, si se tiene la función h de x igual a 2x sobre x cuadrada menos 4, entonces vemos que el denominador no puede ser 0. Y aquí igualamos el denominador a 0 y despejamos. Si igualamos x cuadrada menos 4 a 0, entonces los valores que resuelven esta ecuación serían x igual a 2 y x igual a menos 2, que son como los valores prohibidos. Entonces quiere decir que el dominio puede tomar cualquier valor de los reales menos el menos 2 y 2. Están entre llaves porque son nada más elementos del conjunto. En el otro caso está como intervalo. Es importante cuidar la notación. Desde el punto de vista algebraico, los casos típicos en los cuales va a haber problemas con el dominio va a ser
cuando haya variables en el denominador o cuando haya una raíz cuadrada. Si no es el caso, entonces casi es un hecho que el dominio van a ser todos los reales, salvo para funciones específicas que veremos más adelante. Aquí se puede ver desde el punto de vista gráfico el análisis del dominio, porque si vamos recorriendo los valores de x y vamos viendo qué valor de x tiene asociado un valor de f de x, podemos ver entonces que para el caso de la primera función, que es 1 entre x, el único valor que no tiene asociado un valor de x es exactamente x igual a 0. Entonces su dominio son los reales menos el 0. Para la segunda función, que es g de x igual a raíz de x más 2, entonces podemos ver que los valores que están a la izquierda de menos 2 no tienen un valor asociado en la función. Entonces el dominio de la función va nada más de menos 2 a infinito. Por otro lado, el último caso, que es h de x igual a 2x entre x cuadrada menos 4, justo al recorrer los valores de x podemos ver que los únicos que no tienen valor asociado son 2 y menos 2. Cualquier otro valor sí tiene un valor asociado en la función, entonces el dominio de esta función son todos los reales menos los valores menos 2 y 2. Los valores de la imagen también van a estar restringidos por la expresión de la función. Aunque el codominio puedan ser todos los reales, la imagen no necesariamente van a ser todos los reales. Usualmente, para obtener cuál es la imagen, lo que se hace es que la expresión algebraica de la función se iguala a c, donde se busca qué valores de c puede tomar y qué valores no. Para el primer caso, retomando las funciones que analizamos hace un momento, si f de x es igual a 1 entre x, su imagen van a ser también todos los reales menos el 0. Ahora vamos a analizar igualando a una constante para que vean por qué. Por otro lado, la función g de x igual a raíz de x más 2, su imagen va a ser de 0 a infinito. Eso quiere decir que no puede tomar valores negativos, pero el 0 sí, y del 0 en adelante cualquier valor puede tomarlo. Y la función h de x igual a 2x entre x cuadrada menos 4, su imagen son todos los reales, no hay ninguna restricción para que el valor de c no pueda ser tomado. Aquí se puede ver, si 1 entre x es igual a c, c puede tomar cualquier valor menos el 0, porque si c fuera 0, a la hora que x pasara multiplicando, 0 por x sería 0 y tendríamos que 1 es igual a 0 y eso sería imposible. Por otro lado, si raíz de x más 2 es igual a c, vemos que los valores de c que pueden ser sustituidos son del 0 a cualquier número positivo. Si nosotros hacemos esa sustitución, el valor de x vamos a poder encontrarlo. Sin embargo, si el valor de c fuera negativo, no habría forma de encontrar un valor de x tal que se obtenga ese valor negativo a la hora de sustituir en raíz de x más 2. La raíz en sí ya es positiva. Por otro lado, 2x entre x cuadrada menos 4 igual a c, vemos que cualquier valor de c en los reales puede funcionar. Y esto, si pasáramos x cuadrada menos 4 multiplicando por c, obtendríamos una ecuación de segundo grado y al resolverla podemos ver que no hay restricción dentro de lo que es la raíz cuadrada a la hora de solucionar la ecuación, porque los valores que quedan dentro de la raíz son todos positivos. Gráficamente la imagen se va a representar sobre el eje vertical. Aquí en la gráfica se puede ver cuál es la imagen de cada una de las funciones. Por ejemplo, en la primera función su imagen son todos los valores menos el 0. El 0 es el único que no tiene ningún valor asociado en x. Pero ahora tenemos que verlo verticalmente. Entonces, si hiciéramos cualquier corte por medio de una línea horizontal, entonces veríamos en qué valores corta la función y en ese sentido podríamos saber que ese valor sí está en la imagen, pero si a la hora de cortar horizontalmente la función no es tocada, entonces quiere decir que ese punto o esa serie de puntos no están en la imagen.
Si vemos en la segunda función, la gráfica nada más va del 0 hacia arriba. Entonces, si hacemos cualquier corte sobre el eje Y, cualquier corte horizontal, pues vemos que sí hay función, pero donde ya no va a haber función va a ser en los negativos. Entonces el dominio va de 0 a infinito. En la última función podemos ver que si hacemos un corte horizontal a lo largo del eje Y, pues siempre va a haber un valor asociado a la función. Entonces en este caso podemos decir que la imagen son todos los reales. A veces es más fácil encontrar cuál es la imagen desde el punto de vista gráfico que desde el punto de vista analítico haciendo las operaciones, porque hay que observar varias cosas. Hay veces que las propiedades de las funciones no son tan evidentes. Por ejemplo, si hablara de la función f de x igual a x cuadrada más 5, traten de pensar cuál sería su imagen. En ese caso, como x cuadrada siempre es un número que va de 0 a los positivos y ya le estamos sumando 5, entonces querría decir que va a ir de 5 al infinito. Pero es importante conocer las propiedades, por ejemplo, que cualquier número elevado al cuadrado siempre es un número positivo o cuestiones de este estilo. Entonces a veces la gráfica es mucho más fácil para identificar cuál es la imagen de una función. Algo que también es importante es que la imagen no siempre está asociada a funciones que van a poder ser representadas algebraicamente o gráficamente. La imagen nada más son los valores que sí tienen asociados un término del dominio, los valores del codominio que sí tienen asociados un término del dominio. Entonces, cuando lo veo a nivel conjuntos, también puedo identificar siempre cuál es la imagen.